Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados, ¿verdad? A esta hora, hoy 15 de marzo de 2022, ¿verdad? El día de hoy quisiera iniciar tal vez con algunos anuncios importantes por ahí. El primero es el siguiente. Para el próximo sábado tenemos programado el primer parcial del curso de análisis de incertidumbres, ¿verdad? Entonces quería un poco comentarles cuál es la dinámica para ese primer parcial. Básicamente, el parcial se va a celebrar a las 8 de la mañana, ¿verdad? Ustedes, lo que vamos a hacer es que yo les envío a cada uno de ustedes personalmente, el enunciado. Ustedes lo van a tener antes de las 8 de la mañana en su respectivo correo institucional. Ustedes resuelven el examen, ¿verdad? O sea, lo que se solicite en el examen. Generan un PDF, un único documento en PDF como solución, ¿verdad? Y lo van a subir a la plataforma del TEC Digital. Si por alguna razón la plataforma del TEC Digital da problemas, se les cae o da algún problema, lo pueden enviar a mi correo también oficial, ¿verdad? El del TEC, y yo se los podría recibir por ahí en caso de que hubiera problemas con la plataforma del TEC Digital. Las instrucciones van a estar justamente en el enunciado del problema, ¿de acuerdo? Eh, el examen, pues básicamente va a abarcar la materia que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Eso implica lo que son magnitudes, lo que hemos visto, digamos, en las primeras 4 tareas principalmente, ¿verdad? Lo que es análisis estadístico de datos y lo que es la parte del proceso de estimación de incertidumbres y análisis del teorema del límite central, que para mí eso es importante, ¿verdad? Eh, Obviamente yo no puedo comprimir toda la materia que hemos visto en todas estas semanas en un único examen, ¿verdad? Pero lo que es un examen es una muestra, básicamente, de lo que hemos visto hasta el momento y estará muy basado en los tipos de ejercicios que hemos hecho en las tareas. Trataré de no salirme de por ahí, ¿verdad? Y, y bueno, para este jueves tenemos la entrega de la tarea 4. Yo quiero que aprovechen justamente estos días para que puedan aclarar todas las dudas. Ahora quiero pues hablar un poco de esa tarea porque ante las preguntas que me han hecho, pues yo sé que hay cositas ahí que es necesario aclarar. Entonces, ya vamos a hablar un poquito de la tarea 4. Para ello, quiero abrir el enunciado de la tarea 4 y comentar algunas de las cosas que por ahí me han estado consultando y que yo creo que es importante tomar la lección justamente de hoy para poder aclararlas. Entonces, permítanme compartir esto. Este es el enunciado de la tarea 4, ¿verdad? Y hay varias cosas aquí que yo creo que es importante que tomemos en cuenta. Entonces, la primera de ellas, señores y señoritas, eh, acá, digamos, yo les doy una cierta información en el primer ejercicio, ¿verdad? Eh, donde les presento justamente datos de una calibración de una balanza con la que se miden estos valores de masa, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta que a partir de lo que es la información de la calibración del certificado, usted tiene que calcular la incertidumbre por calibración. La incertidumbre por calibración no solo se toma de la última columna, sino que recuerden que ustedes deben sumar el error de indicación más la respectiva incertidumbre expandida, ¿verdad? Es decir, el valor absoluto del error de indicación más la incertidumbre. Ya eso lo hemos conversado por aquí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego, hay otra cosa que sí me ha preocupado un poco porque me parece que no sé si es que no nos hemos podido poner de acuerdo o algo no ha quedado claro en todo esto, que es justamente lo que son magnitudes correlacionadas. Entonces, por ejemplo, aquí yo les doy a ustedes que en la balanza, pues se pesó, se colocó 10 veces, ¿verdad? O se realizó una medición de la masa de la esfera 10 veces, les doy los valores, pero además se midieron 10 veces también el diámetro de esta esfera, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí los valores con el calibrador Vernier. Estas dos mediciones se realizaron de manera independiente, muchachos, independiente. Entonces vamos a ver, lo voy a aclarar de una vez porque tal vez esto siento que no está claro. Por las preguntas que ustedes me han hecho, me parece que algo pasó en nuestro proceso o conmigo o con ustedes o en las dos partes, pero no logramos terminar de comunicarnos. Estas no son magnitudes correlacionadas. Voy a decir lo que no hay que hacer.
Y si lo hicieron, para que lo corrijan. No es que usted agarra la primer medición de masa con la primer medición del diámetro y calcula una densidad. Y entonces toma la segunda medición de masa con la segunda medición del diámetro y calcula una segunda densidad. Y así te vas y calculas 10 densidades y promedia las 10 densidades. Eso está malo. Eso no se puede hacer. Ahora usted dice, profesor, ¿por qué no se puede hacer si usted nos enseñó a hacer eso justamente en el cálculo de la densidad del aire? Si usted nos enseñó a hacer eso cuando estuvimos viendo, digamos, los problemas de cálculo de dureza. ¿Por qué en esos problemas sí y en este yo no puedo calcular 10 valores de densidad y luego promediar las densidades? Bueno, porque aquí lo dice, vea, se los voy a marcar. A ver si hay que leer la letra menuda. ¿Qué dice ahí? Las mediciones del diámetro se realizan de forma independiente de las mediciones de masa. Es decir, yo pude haber realizado 10 mediciones de la masa y 20 mediciones del diámetro. ¿Y cómo correlaciona usted 10 con 20? No puede repartir 2 para cada una de estas de aquí porque son independientes. ¿De acuerdo? O sea, no podemos relacionar la primera medición de masa con la primera medición del diámetro del vernier. Uno podría elaborar experimentos donde esas dos magnitudes están correlacionadas, pero este no es el caso. ¿Ok? Entonces, bueno, si ese no es el caso, ustedes dirán, ¿de cómo hago, profesor? Entonces, ahora, ¿ok? Muy fácil. Usted lo que va a hacer es, cuando usted, digamos, elabora su diagrama de causa-efecto, cuando usted va a hacer la identificación de las fuentes de incertidumbre para el cálculo, digamos, de la densidad, usted va a tener una rama asociada a la masa y una rama asociada al diámetro más alguna otra que usted quisiera, pero al menos esas dos. Usted tiene que incluir dentro de esta rama, digamos, de la masa, alguna incertidumbre por repetibilidad. Y también debe incluir otra incertidumbre por repetibilidad para el caso del diámetro. ¿De acuerdo? Además de las demás incertidumbres que ya ustedes tendrán que analizar en cada caso. Que aquí podría ser, por ejemplo, la deriva entre calibraciones o la incertidumbre por calibración, o en el caso del vernier aquí, ¿verdad? También te dan una incertidumbre por calibración, etcétera. Esos valores tendrían que considerarlos dentro de las fuentes de incertidumbre de la masa y del diámetro. Pero la repetibilidad, insisto, debe calcularse de manera independiente para cada una de estas dos variables. No es que calculo 10 valores de densidad y luego promedio esos 10 valores y calculo una desviación estándar de densidad. No, eso no por el tema de la independencia. Okay, ¿cómo estamos con eso hasta ahí? Los escucho. A ver, don Frandy, ahora sí. Entonces, si nosotros no deberíamos de calcular la densidad por cada par de datos, sino cómo sería, cómo lo calcularíamos. O sea, el mejor estimador. ¿Cómo calcula el mejor estimador de la densidad? Ok, muy bien. Como son independientes, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Ustedes van a tomar aquí digamos, el valor de la masa, estos 10 valores de masa, y van a calcular un promedio de estos valores de masa. ¿De acuerdo? Bueno, eso les va a dar ahí un valor. Van a tomar los valores del diámetro y calculan un valor promedio del diámetro, bueno, con las respectivas unidades. Y luego, con este valor de masa y con este valor del diámetro, van a calcular una densidad. ¿De acuerdo? Acuérdense que ustedes tienen que construir una función de medición que es la masa entre el volumen, ¿verdad? Entonces usted va a tener la masa promedio dividida entre el volumen, que va a ser de justamente 4/3 de pi por el radio al cubo, pero el radio es la mitad de ese diámetro. Pero bueno, obviamente yo lo estoy escribiendo así. Ustedes pueden escribir una función de medición un poco más elegante, ¿verdad? Donde de ustedes aquí tienen un 8, entonces esto queda un 6, entonces les va a quedar una cosa como 6 veces la masa promedio entre el valor de pi por el diámetro del cubo. Pero usted calcula una única densidad con los promedios de masa y diámetro. Esa es la forma correcta con la que usted tiene que calcular el mejor estimador. ¿De acuerdo? ¿Está bien, don Frandy? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, o sea,
A ver, yo les hago esta aclaración no para hacerlos sentir mal, no, es porque necesitamos irnos corrigiendo porque en algún punto creo que no nos entendimos que era independiente de valores. Don José Ortega, lo escucho, ahora sí. Profe, a mí me generó una duda con Ujú. respecto a este primer ejercicio y el audio que usted nos envió el viernes, ¿Sí? de que normalmente en la incertidumbre por calibración, digamos, cuando se calibran, se toma en cuenta ya en esa incertidumbre de calibración la incertidumbre por resolución. ¿Sí, correcto? Ajá, digamos, en la balanza no se dice explícitamente, pero en el vernier sí, entonces, no sé Sí. si digamos, si en ambos casos deberíamos de no tomar en cuenta la incertidumbre por resolución, porque ya viene en la calibración, o solo en el vernier. ¿Me No, en explico? ambos. Vamos a ver, ese es el segundo punto que justamente iba a comentarles el día de hoy en la tarea. Y qué dicha que lo toca, don José. Digamos, a ver, y eso quiero extenderme un poco. Una de las cosas que la guía de incertidumbres GUM nos dice es que en la medida de lo posible no debemos duplicar incertidumbres. ¿Qué significa duplicar incertidumbres? Significa que si ya usted consideró en algún proceso una incertidumbre, no volver a incluirla en un proceso posterior de la cadena de trazabilidad. Es decir, cuando usted tiene un instrumento que es digital, vamos a marcarlo aquí, te dicen que la balanza es digital, don José. Yo sé que bueno, ese no es un detalle menor, pero ahí dice digital. Significa lo siguiente, significa que el proveedor de servicios, el laboratorio que te calibra la balanza, para poder calcular esta incertidumbre expandida que está por acá, en esta última columna, vamos a marcarla, en esta última columna, él tiene que haber considerado dentro de sus fuentes de incertidumbre la resolución de la balanza. ¿Por qué? Porque el instrumento es digital. Y en un instrumento digital, cuando usted calibra, mínimo debe considerar la resolución de la balanza que estás empleando para calibrar. Entonces, por esa razón es que usted aquí ya considera que está incluida la incertidumbre por resolución. Eso no hubiera sido así, don José, si en vez de darle incertidumbre de calibración, yo le estuviera dando un error máximo. Ahí puede ser que no esté incluida la resolución. Pero como ya yo le estoy dando una incertidumbre de calibración y usted va a tomar esta incertidumbre de calibración, bueno, más el error de indicación respectivo, para poder determinar la incertidumbre de calibración de la balanza, la resolución no es necesario incluirla. Entonces, en este caso, no debe incluir ni la resolución de la balanza, ni la resolución del cero de la balanza, ni la resolución del vernier, porque justamente dentro de la incertidumbre de calibración ya está incluida. ¿Y por qué razón? Porque el instrumento es digital. Ahora, justamente hoy quería hablar un poco de ese tema, porque me parece que estos son detalles que es necesario ir aclarando. ¿Verdad? Vamos a ampliarlo más, pero por ejemplo, en un instrumento analógico las cosas pueden ser diferentes. En un instrumento analógico puede ser que la incertidumbre, la resolución que se empleó durante una medición o una calibración, no necesariamente sea la misma incertidumbre que usted emplea cuando ese instrumento lo utiliza en planta. A ver si me explico. Si yo tengo una regla y la calibro, tal vez el laboratorio que calibró esa regla utiliza un microscopio para poder determinar la resolución. Pero cuando yo esa regla calibrada por ese laboratorio que usa un microscopio, la voy a emplear para medir la longitud de una hoja, yo no tengo el mismo microscopio que tiene el laboratorio que me calibró. Entonces ahí sí debo incluir una resolución diferente, porque la resolución que empleó probablemente el laboratorio es despreciable, pero la que yo voy a utilizar no necesariamente es despreciable. Ya puede ser importante porque yo no tengo un mecanismo para poder realizar la misma amplificación. Tal vez yo pueda apreciarlo a ojo humano. Entonces ahí sí hay una incertidumbre por resolución asociada a la apreciación que debo incluir además de la de calibración. Pero cuando el instrumento es digital, la limitación del instrumento viene por lo que llamamos umbral de discriminación. Es decir, ya el instrumento, el laboratorio que lo calibra, no le puede sacar más decimales en la pantalla del indicador, en el display, como dice uno, en la pantalla del indicador, para poder sacar una mejor resolución. Entonces, el laboratorio responsablemente debió incluir esa incertidumbre de resolución como parte de la incertidumbre por calibración. Y por esa razón es que no se suele incluir la incertidumbre por resolución. Ese es un tema de discusión. O sea, yo lo que les digo un poco es la interpretación que comúnmente se hace aquí de la GUM,
Sin embargo, siempre hay interpretaciones adicionales que pueden haber un poco basadas en la cantidad de información que usted tenga, pero de momento para estos problemas, tanto para el tema de la masa como para el tema del diámetro, no vamos a incluir la incertidumbre por resolución, ni del cero ni del punto final, porque vamos a considerar que están incluidas en la calibración al ser instrumentos de carácter digital. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y otra pregunta, digamos, ya como en la práctica o el mundo laboral, no sé, ¿Sí? en la incertidumbre por calibración, ¿se suele incluir solo la incertidumbre por resolución y el error de indicación o hay alguna otra Ah, fuente bueno, que sea la esa es una incertidumbre? muy buena pregunta. ¿Ves? Muy, muy bonita esa pregunta. Sí, digamos, el laboratorio que calibra incluye todas las fuentes de incertidumbre en la práctica que se consideren importantes. Por ejemplo, en una balanza, te comento qué incluye el laboratorio que calibra. Incluye la resolución y resolución del cero. Incluye la incertidumbre por repetibilidad de la balanza. O sea, la balanza tiene una repetibilidad propia, no la repetibilidad que viene de medir la esfera, no. Es una repetibilidad del mismo instrumento que se determina colocando una pesa patrón varias veces en un 50 y 100% de carga. Entonces, mete una incertidumbre por repetibilidad, una incertidumbre por excentricidad, porque el platito receptor de carga tiene varias posiciones en las que uno puede realizar mediciones, entonces incluye excentricidad. Algunos incluyen histéresis como parte de las incertidumbres, ¿verdad? Se incluye la incertidumbre de los patrones y la deriva de los patrones. Y si es el caso, lo que llamamos el efecto boyante, porque la densidad del aire tal vez no sea igual que la densidad estándar y eso puede producir un cambio en las indicaciones de la balanza. Y en algunos casos, si digamos hubiera diferencias de temperatura, se considera también una incertidumbre por convección. Entonces son 8 incertidumbres las que típicamente, 8 o 9 incertidumbres las que incluye un laboratorio. Dentro de esas 9 incertidumbres u 8 incertidumbres, la resolución y la resolución del cero están incluidas ahí. Y en muchos casos son las incertidumbres más importantes en la calibración. Pero si digamos un laboratorio serio, José, debe incluir la resolución más todas las fuentes de incertidumbres asociadas a su propio proceso de calibración. ¿Está bien? Profe, y digamos, y si ya en una segunda o tercera calibración se detecta una deriva, se podría incluir también. Sí, claro, por Sí. supuesto. Por supuesto, digamos, la deriva es algo, es interesante, porque la deriva, a ver, yo les voy a ser honestos, y esto que voy a decir tal vez sea un poco fuerte y yo sé que queda grabado, pero la deriva es una de las incertidumbres que yo siento que es más difícil de calcular. No porque no sepamos la fórmula es muy sencilla, es porque cómo la cuantificamos. Es como tratar de visualizar a futuro, don José. Yo llego y calibro hoy la balanza y cómo sé yo de aquí a un mes cuando la voy a volver a calibrar cuánto ha cambiado. ¿Ves? Ese es el tema. Entonces hay que tener controles, pero sí. De hecho, digamos, parte de lo que uno hace como metrólogo es elaborar esos controles para poder hacer estimaciones razonables de los valores de deriva. Como vamos a ver más adelante, la deriva se puede calcular como un factor de la incertidumbre expandida. Eso lo vamos a ir viendo ya para el segundo parcial, ¿verdad? Ya lo que son las técnicas que existen, digamos, que yo les puedo dar desde mi experiencia para poder estimar deriva en instrumentos de medida. Pero sí, claro, o sea, la respuesta en corto es sí, José. Si usted tiene controles, usted tiene evidencia, usted tiene un análisis de datos de calibraciones anteriores, si usted incluso tiene datos de verificaciones intermedias de la balanza, comprobaciones internas que se hacen digamos, entre dos calibraciones, qué sé yo, usted puede calibrar una balanza todos los primeros días de cada mes, pero usted realiza una verificación cada 3 días para verificar que todo esté bien, que no haya habido una deriva, que no haya habido un problema, que no esté dañada. Entonces, si su proceso es muy crítico, usted dice, bueno, no voy a esperarme hasta el otro mes para calibrarla. Si tiene un problema, voy a hacer comprobaciones intermedias. Si yo detecto en la comprobación intermedia algo que me resulta sospechoso, adelanto o hago una calibración extraordinaria. Eso sí se puede hacer. ¿De acuerdo, don José? Listo, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que era importante hablar esto, chicos. Yo creo que era importante. No sé, por eso les digo, de mi parte pido disculpas si en algún momento del proceso fue que no me comuniqué bien, pero por eso se quería tomar un ratito en esta primera lección, pues para explicar eso, de qué significan justamente mediciones independientes.
¿verdad? Eso es muy importante saberlo. ¿Ok? Ok. En el caso, por ejemplo, del problema de la dureza Brinell, la cosa cambia un poco, porque aquí, cuando ustedes tienen la dureza Brinell, para cada, digamos, para cada promedio de DES, usted, digamos, digamos, el D1 y el D2 para cada una de las 4 muescas, ¿verdad? Usted calcula un valor de D, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, entre 371 y 365, usted podría calcular un valor de D promedio de esas dos, ¿verdad? Es decir, vamos a ponerlo por aquí. Digamos que usted calcula un D promedio. Ese es el promedio 1, ¿verdad? Igual vas a calcular un promedio en 2, un promedio en 3 y un promedio en 4. Pero ¿cómo determina el mejor estimador? Ok, para cada uno de estos promedios hay que sacar una dureza. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene una dureza 1, una dureza 2, una dureza 3 y una dureza 4. Aquí sí hay una correlación. Entonces usted promedia en ese caso los valores de la dureza, ¿verdad? Entonces ahí es diferente porque existe una correlación de diámetro con dureza. Es distinto a lo que hicimos nosotros en el primer problema. ¿Y por qué es distinto? Porque aquí usted tiene mediciones independientes, cosa que aquí no es igual, aparte que este modelo es altamente no lineal. Entonces, la forma correcta de determinar el valor de dureza es justamente ese que está aquí. Entonces, para que también lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí en el primer punto que les pido el mejor estimador, lo que yo les pido es, no es que usted calcula un valor promedio de las 4 Ds. Aquí tiene el D1, D2, D3, D4. Saca un promedio general y calcula la dureza. Si lo hace así está malo. Tienes que calcular un promedio de las 4 durezas. ¿Me explico? O sea, usted para cada uno de estos Ds vas a calcular una dureza. Aquí la dureza 2, aquí la dureza 3 y aquí la dureza 4. Y ahora sí, con esas 4 durezas sacamos una dureza promedio y sacamos una repetibilidad de la dureza, ¿verdad? Entonces, eso tenerlo en cuenta por ahí, ¿de acuerdo? Bueno, creo que eso, había un ejercicio aquí nada más que, bueno, don Carlos Luis, dígame, lo escucho. Sí, profe. Yo quería preguntar sobre el problema 2 y es por qué es que nosotros consideramos que esa diferencia máxima entre D1 y D2, que no puede ser mayor a 0,06 milímetros, es una fuente de incertidumbre. Ok, muy buena su pregunta, don Carlos, por la siguiente razón. A ver, yo siempre lo explico con este modelo, ¿verdad? Cuando usted promedia, cualquier promedio que usted haga en la vida, cualquier promedio, no es gratuito. Todos los promedios pagan una incertidumbre. Si usted tiene 10 datos y promedió esos 10 datos para sacar un promedio de esos 10 datos, hay una incertidumbre asociada al promedio. Esa incertidumbre, en el caso de 10 datos, se llama incertidumbre por falta de repetibilidad o nada más le llamamos incertidumbre por repetibilidad, ¿de acuerdo? Pero aquí, vea que usted está promediando dos valores, entre D1 y D2, para poder sacar un D1 promedio. Ya el tener que promediar entre dos valores, don Carlos, nos obliga a tener que considerar una incertidumbre. Ahora, el tema es qué tratamiento le damos a esta incertidumbre. ¿Qué tratamiento le damos a esta incertidumbre? Entonces usted puede decir, ok, si yo tengo que estoy promediando estos dos valores, pero entre esos dos valores la diferencia máxima no es más de 0,06, ¿por qué no considerar una incertidumbre, digamos que siga una distribución rectangular, donde el rango completo que usted tenga aquí sea de 0,06 milímetros? Usted tiene que considerar eso como una incertidumbre. ¿Por qué tiene que considerar esa incertidumbre? Porque usted está calculando un promedio entre dos valores. Y siempre que usted calcula un valor promedio entre dos valores, hay que calcular una incertidumbre asociada. Entonces, para que no se hagan bolas ahí, porque aquí resulta que la diferencia puede ser distinta en cada uno de los tres diámetros. Por ejemplo, en el caso del tercero, la diferencia es 0,03, pero en el caso del cuarto es 0,05. En el caso del segundo es 0,06. Entonces, yo lo que les decía es, bueno, tomemos la mayor de todas, que es 0,06, y consideremos esa como una incertidumbre generalizada.
Si usted tiene que elegir entre varios rangos, porque a veces es 0,03, 0,05, 0,06, tomemos el mayor. Por eso es que vamos a considerar esta incertidumbre de 0,06 milímetros. ¿De acuerdo, don Carlos? Sí, profe, de acuerdo. Eso, digamos, lo hacemos como porque agarrar, digamos, el rango de esas mediciones, supongo que es más conservador que sacar ahí digamos, una Desviación desviación estándar. estándar que nada que ver entre dos valores. Correcto, exactamente. Aquí yo creo, don Carlos, y eso va para todos, uno en metrología tiene que ser honesto, ¿verdad? Uno tiene que ser honesto. O sea, matemáticamente usted puede calcular una desviación estándar entre dos valores. O sea, está la fórmula. Pero realmente pregúntese usted así en el fondo del corazón. Usted va a acostarse hoy a ver si realmente su ética le permite hacer bien las cosas. ¿Qué representatividad estadística podría tener una desviación estándar de solo dos valores? Y no, no tiene. Entonces, una mejor forma de modelarlo es a través de los rangos. Cuando usted tenga solo dos valores, en vez de calcular una desviación estándar, lo mejor está trabajarlo a partir de rangos. Entonces, es una buena práctica que se utiliza y que se hace en estimación de incertidumbres. Pero por eso es que se lo digo por ahí. Don Anthony, Hola, profe, ¿cómo está? todo bien. Profe, es que, bueno, yo también tenía una duda con respecto justamente a esa parte. Eh, yo honestamente me perdí un poco ahí con lo del D1 y el D2 ¿verdad? Y con el D, entonces yo estaba pensando de manejarlo como independiente, o sea, tener como un error máximo del D1, un error máximo del D2, con sus respectividades y demás, y como sacarlo por aparte, pero porque no sabía realmente cómo trabajar una incertidumbre cuando uno promediaba esos dos datos, porque al final de Ajá. cuentas uno está operando, por decirlo así. Entonces, de hecho, estaba pensando en la ecuación principal, en vez de poner D minúscula, poner el valor medio digamos, de uno más de 2 dividido entre 2. Aquí Pero, en la D minúscula, en esta. ajá, pero Hey, digamos que complica un poco, pero no sé si bueno, digamos, pero es lo que estamos haciendo. A ver, vamos a ver. ajá, Es lo que estamos haciendo, pero punto por punto, porque en el fondo lo que estamos haciendo aquí es promediando D1 y D2, es decir, D1 más D2 entre 2, y metiéndolo aquí. Y para cada uno de esos valores calcular una dureza Brinell. ¿Me explico? Es decir, usted está calculando 4 durezas Brinell. Bueno, yo le puse HB, podríamos dejarle solo la B, ¿verdad? No importa. Pero yo estoy calculando 4 durezas Brinell para cada uno de los diámetros promedio, ¿verdad? Y yo entiendo, Anthony, tal vez, evidentemente, cuando uno se enfrenta por primera vez a este problema, puede ser que uno busque como otras alternativas, ¿verdad? Y justamente por eso es que quería conversarlo, para definirles pues una estrategia pues un poco más uniforme y también que ustedes tengan criterio para poder manejar esta información que yo les estoy dando aquí. Porque de repente, tal vez yo se las di, pero no queda tan transparente cómo utilizarla, ¿verdad? Entonces, digamos, a la luz de la GUM, lo que uno debería hacer es calcular las durezas. Ahora, uno puede calcular la dureza de 1 y de 2 y promediarlas. Sí se puede, también es otro enfoque. También es otro enfoque. Pero entonces tendrías que calcular alguna incertidumbre por el hecho de que hubo diferencias de dureza. El problema es que esas dos Ds están correlacionados por la muesca. La muesca es básicamente un lugar geométrico donde usted hace la medición de dureza. Entonces, entre sí, estas dos están correlacionadas. Por eso aquí tal vez lo más lógico sería calcular un promedio entre los Ds y para cada D calcular una dureza. No sé si me explico con eso, Anthony. ok, ok, entiendo. Y es que, digamos, la duda mía es como para ver las fuentes de incertidumbre, porque entonces al final de cuentas se tomaría, digamos, como error máximo ese 0,06 y ya Ajá. uno vería, digamos, una repetibilidad para cada dureza, me imagino, para cada cálculo de dureza. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a irnos al open board aquí, chicos, a ver un poquito porque me parece como que yo creo que esta lección es importante porque no es solo seguir avanzando, sino también un poco ver cosas, ¿verdad? A ver, vamos a hacerlo de manera muy general. ¿Cómo haría uno un diagrama aquí? Usted sabe que tenemos la dureza por acá. B, voy a llamarla, ¿verdad? Y usted sabe que esa dureza va a depender del D y va a depender del D mayúscula. Pero además tenemos que incluir una incertidumbre propia de la repetibilidad. De la repetibilidad de la dureza.
Entonces, aquí dentro del D, usted va a incluir las incertidumbres asociadas al D. Entonces, si usted lee el enunciado, pues ese D, digamos, es medido ahí con un microscopio, ¿verdad? Que te declara que hay un error de indicación de 0,02. Entonces, digamos que hay un error propio del microscopio, ¿verdad? El error del microscopio. Esa supongo que sí la incluyó. Y ese error del microscopio es de 0,02 milímetros que sigue distribución rectangular. Ahí no debería haber problema, pero el tema es que hay que incluir una incertidumbre en ese D asociada a que usted promedió cada uno de los valores de D1 y D2. Y resulta que ese promedio genera un rango, un error por ese rango. Pero es diferente en cada uno de los 4 Ds. Entonces, ¿cuál tomo? Tomamos el mayor. Entonces, habría una incertidumbre que si usted quiere la puede llamar diferencia entre D1 y D2, por decir algo. Le puedo poner otro nombre, no sé. Y esa le asigna una distribución rectangular y esa incertidumbre, ahora sí, es un rango. ¿Es un rango de cuánto? Es un rango tipo la resolución, ¿verdad? De 0,06 milímetros. O si lo prefiere, como usted quiera, esto es lo mismo que decir más menos cuánto. Más menos 0,03. Cualquiera de las dos puede utilizar, nada más que usa una de las dos, ¿verdad? Si usa el D, lo divide entre raíz de 12 para calcular la incertidumbre estándar. Y si utiliza el 0,03 milímetros, lo divide entre raíz de 3. Pero eso es lo que me refiero, que hay que incluir dentro del D esa incertidumbre. Y por aparte aquí sería la incertidumbre de los valores de dureza. Que bueno, viene dado por una desviación estándar asociada a los valores de dureza. Okay, no sé si me explico con eso. Sí, ya ahora sí, perfecto, profe, muchas gracias. Está bien, está bien. No, perfecto. Es que yo prefiero en esto ser claros, porque si no, chicos, siento que nos vamos quedando pegados, ¿verdad? Y aquí necesitamos, en análisis de incertidumbre tenemos que ir todos orientados en el mismo camino, porque si no, entonces ya empezamos con pequeñas discrepancias, ¿verdad? De aquí creo que es lo único que tenía por ahí para mostrarles. Sí quería tal vez por ahí hacerles una pequeña advertencia, chicos. Por ejemplo, en el caso de un problema como este último, yo no sé si ya lo vieron por ahí, ¿verdad? Pero es una advertencia, ya lo hemos hablado, pero nada más por eso de que alguien pues quiera claro, se pueda confundir. Si yo voy a hablar de la incertidumbre estándar, por ejemplo, del ángulo zeta, esa incertidumbre estándar del ángulo zeta, si a mí me dicen solamente que es más o menos 1 grado, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para calcular la incertidumbre estándar de eso? De rectangular, profe, raíz de 3. Es rectangular, entonces, ¿qué? Lo dejo así, 1 entre raíz de 3, así. Bueno, aquí son 3. Ahí falta algo, ¿ah? ¿Qué falta aquí? ¿Qué detalle es importante? El coeficiente. Sí, digamos, pero la incertidumbre estándar del ángulo, ahí falta Los algo. radianes. Pasarlo radial. Correcto. Si no lo ponen en radianes, chicos, vean, les pongo más puntos si no hacen el ejercicio que si me lo dejan en grados, ¿verdad? Así se los pongo. No, o sea, yo sé que es una grosería lo que acabo de decir, pero el tema a lo que voy es que cuando usted calcula una incertidumbre de un ángulo fuera de una función trigonométrica, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque debe calcularse en radianes, ¿verdad? Debe calcularse en radianes para que cuando usted ya le aplique los coeficientes de sensibilidad, pues no tenga problemas, ¿verdad? El radian, como me lo preguntaba por ahí muy inteligentemente doña María Fernanda, un día de estos aquí en consulta, pues es una unidad dimensional, ¿verdad? Entonces, así es una unidad dimensional. El grado también es adimensional, pero no son equivalentes entre sí. Para que usted pueda aplicar la ley de propagación de incertidumbres, es necesario que usted convierta los grados ahí a radianes. Y cuando solamente a usted se le da un más menos y no se le da más información, se toma como distribución rectangular. A diferencia de esta, como lo vimos en la lección anterior, si yo estoy dando a usted el factor de cobertura, entonces ya yo puedo calcular una incertidumbre estándar. Yo podría darle el factor de cobertura o podría darle la probabilidad de cobertura.
En esta tarea, en general, yo estoy usando factores de k igual 2, pero no necesariamente siempre el factor es k igual 2. Puede ser otro factor y con otra probabilidad de cobertura también. ¿De acuerdo? ¿Está bien, chicos? Bueno, en fin, trabajemos la tarea, aprovechenla. Vea, aquí la promesa, digamos, es que si usted hace bien la tarea, le va a ir bien en el examen, porque yo voy a basarme, obviamente, las evaluaciones en lo que preguntaban las tareas. Para mí, por eso las tareas son importantes, porque las tareas nos permiten a nosotros darnos cuenta si estamos entendiendo o no este proceso de estimación de incertidumbres. ¿De acuerdo? ¿Está bien con esto? Profe, yo tengo otra duda. Ujú. Es que no recuerdo si habíamos visto lo que es el tour y si no Ajá. como para saber como en qué semana lo vimos, porque no Sí, claro, recuerdo. lo vimos al puro principio, vea, no tengo ningún problema creo que fue en la primera semana que vimos el tour. ¿Qué es el tour? Volvamos a verlo un poco por acá. No está nada mal repasar qué es el concepto del tour. El tour es lo que nosotros llamamos la relación de incertidumbres y está en el material del capítulo 2 que yo les envié. Es un capítulo completo que se llama Aplicaciones Estadísticas en Metrología. Ahí está todo explicado. ¿Qué es el tour? El tour tiene que ver con lo siguiente. Cuando yo quiero medir, digamos, yo quiero medir algo, yo lo mido muchas veces en metrología industrial se hace así para ver si estamos cumpliendo o no con una tolerancia de proceso. Entonces vamos a verlo gráficamente. Supongamos que usted tiene un proceso, digamos, en el que usted tiene un patrón determinado. Ese patrón puede ser un termómetro, puede ser una pesa, puede ser cualquier cosa. Donde usted tiene un límite superior de control y un límite inferior de control. Entonces, digamos, esta es la variable que usted quiere medir. Voy a llamarla Y como para generalizarla. Y este es el UCL, que es el límite superior de control. Y este es el LCL, que es el límite inferior de control. En inglés sería Up Control Limits y Low Control Limits, digamos. Y entonces usted realiza una medición, ¿verdad? Entonces usted realiza una medición y, por ejemplo, esa medición le quedó aquí. Ahí le quedó la medición. Pero esta medición tiene una incertidumbre propia asociada a la medición. Entonces, por ejemplo, ese valor usted sabe que está conforme, está dentro de los límites. Pero un valor que esté aquí, don Jesús, ya es dudoso. Este está bien, pero este ya hay duda. Y un valor que esté aquí, está fuera de control, o un valor que esté aquí, está fuera de control. Un valor que esté aquí, vacilón, porque hay una parte dentro y otra parte fuera. Vuelve a estar en duda, pero bueno, entonces esto parece más un no y esto parece más un sí, ¿verdad? Pero bueno, para evitar estos casos a nosotros nos quitan un poco la paz, porque en metrología nos gusta ser binarios. O está conforme o está no conforme, pero no que me diga tal vez. El tal vez resulta ser incómodo. Entonces acá, a esto que tenemos aquí, a esta distancia que hay del valor central a cualquiera de los límites, le ponemos un nombre. Se llama error máximo permisible. ¿Verdad? Error máximo permisible y en algunos casos le llaman tolerancia. ¿De acuerdo? Dejémoslo en error máximo permisible. Y la distancia que usted tenga en esta medición del centro a cualquiera de los extremos lo vamos a llamar incertidumbre. ¿De acuerdo? Y eso para todos los puntos. Entonces, ¿qué es el TUR? El TUR es la relación que usted tiene entre el error máximo permitido y la incertidumbre. El TUR uno procura que sea lo más alto posible. ¿Por qué uno procura que sea lo más alto posible? Precisamente para evitar estos casos que no son casos, digamos, deseables. Entonces, uno recomienda que este valor sea al menos de 3. Y en algunos casos, por ejemplo, en metrología en presión, incluso que sea de 4. Eso es lo ideal. A veces no se puede lograr esos TUR. Incluso a veces con costos se llega a un TUR de 2 en algunas medidas, ¿verdad? Pero lo ideal es que esté por encima de 3. Por ejemplo, en metrología de masas, lo ideal es manejar un TUR de 3 y en el caso, por ejemplo, de calibración de manómetros, incluso se considera conveniente hasta un TUR de 4, ¿verdad? Eso es lo que llamamos el TUR, Jesús. Y eso está ahí entonces en el material del capítulo 2, ahí puedes ver.
acuerdo? Gracias, profe. Perfecto. Está bien. ¿Algo más, chicos? ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, bueno, sigamos trabajando ahí la tarea, ¿verdad? Yo les insto, yo estoy con ustedes, no estoy en contra de ustedes, al contrario, yo estoy del lado de ustedes. Aquí el objetivo, vea, el objetivo de este curso va a ser muy sencillo, chicos. Es un objetivo en el que ustedes y yo vamos a ganar. Vamos a aprender de incertidumbres, vamos a aprender de incertidumbres. O sea, usted tiene que salir del curso de análisis de incertidumbre no solo con una nota de aprobado, porque yo espero que todos lo aprueben, sino que además usted tiene que salir con una nota de aprobado consciente de que usted aprendió de estimación de incertidumbres. Y por eso es que siempre es importante hacer estas realimentaciones, ¿verdad? Y recuestionarnos un poco las cosas que nosotros estamos haciendo. Esto no es solamente calcule bueno y malo, no. Es que si algo no lo estamos entendiendo, es necesario irlo aclarando para no arrastrar eso a lo largo del curso y a lo largo de la carrera, ¿verdad? Este es el curso, para mí, digamos, no es que yo quiera darle un valor excesivo, pero es el único curso formal de incertidumbres que ustedes llevan, ¿verdad? Que creo que está bien, siempre y cuando se dé bien, ¿verdad? Y es una base fundamental para lo que ustedes verán ya en los próximos cursos que siguen, ¿verdad? Principalmente en el del próximo semestre, que va a ser Laboratorio de Metrología 1, donde nosotros ya vamos a ver aplicaciones de métodos de calibración y vamos a partir del hecho que todo esto ustedes ya lo dominan, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa, esa es la promesa. Entonces, sigamos trabajando la tarea de esta 4, ¿verdad? Es importante que manejemos bien todo lo que les he dicho en presupuestos de incertidumbre. Ya te doy la palabra, don José. Toda esta parte porque lo vamos a seguir usando. Ahora sí, don José, dígame. Profe, ahora en relación con las tareas, no sé si cabría la posibilidad de que nos pueda pasar como la solución de la tarea 3 que entregamos la semana pasada para poder repasarla antes del examen. La de la 3, déjame ver, la Sí, de la 3. Creo que la de la 3. Ok, déjenme ver cómo hago para poder ver si les puedo generar una solución que sea didácticamente comprensible, José. Dame chancecito y yo creo que mañana les puedo generar algo. Por lo menos la solución más general de esa tarea 3, porque yo creo que sería bueno tenerla. Sería bueno tenerla para que tengan ahí una referencia, pero está bien. Voy a tratar de generarles una solución por ahí, don José. ¿Está bien? está bien, profe, muchísimas gracias. Perfecto. Vamos a hacer ahí el esfuercito. Profe, ¿Sí? Don Reiner. lo mismo le quería preguntar para esta tarea 4. No sé si después del Uy, vea, jueves que la entrega. para la tarea 4 ya sí me pedís un poco difícil. Les puedo dar algunas soluciones, pero es que esa sí es un poquito más larga. Lo que puedo hacer es acompañarlos para que podamos generar la solución ahí de la tarea. Pero tener como la solución completa de aquí a antes del examen, chicos, no estoy seguro. Pero bueno, podría ayudarles un poco tal vez en algunos ejercicios. Eso sí. Ok, ok. ¿Está bien? Gracias, profe. Pero igual, o sea, aprovechen por eso las horas de consulta. La 3 sí, yo creo que sí los podemos generar. La 4 no estoy seguro, ¿verdad? Pero ahí podemos ver algo, por lo menos tal vez darles las soluciones propuestas de algunos ejercicios. María Fernanda. Buenos días, profe. Yo le quería preguntar, como del examen, Sí. si tenía una idea de cuántos problemas iban a hacer, como para nosotros practicar esa resolución como en un tiempo, ahorita Bueno, que estamos haciendo la tarea. sí, vieras que todavía no lo he pensado, pero digamos, el jueves se los puedo decir, pero en principio lo que yo había pensado era como un problema de cada tema, ¿verdad? Había pensado en preguntas cortas de concepto y un problema de cada tema, que había pensado que fuera uno de análisis estadístico, uno de estimación de incertidumbres y algunas preguntas de concepto. Había pensado en algo así, más o menos son como 2 problemas y preguntas de concepto. No creo que vaya a ser más largo que eso. O sea, no voy a hacer un examen de 5 problemas. Eso no, eso sería un proyecto. Sería como un problema de la parte de estimación de incertidumbre, uno de la parte de análisis de datos, ¿verdad? Y algunas otras preguntas asociadas a temas como escritura correcta del SI, conversiones, magnitudes, tal vez algo por ahí. Más o menos por ahí había pensado, pero les puedo definir con más precisión eso el jueves, María Fernanda. Muchas gracias, profe. Está bien, pero como para que ustedes se vayan dimensionando cómo sería el examen. ¿De acuerdo? O sea, si han hecho las tareas, les va a ir súper bien, pero entonces háganlas bien, asegúrense que lo entiendan, ¿verdad? Ese es el asunto. Ok, chicos, muy bien. Vamos a continuar entonces,
Si no hay otra pregunta, vamos a continuar. Hoy, el día de hoy, quiero conversar, quiero conversar algunos temas respecto, digamos, ya de la GUM. Esto que vamos a ir viendo el día de hoy, no lo voy a evaluar en el primer parcial, para que estén tranquilos, porque, digamos, la idea es que lo del primer parcial fue hasta lo que vimos el jueves pasado. ¿De acuerdo? O sea, hasta presupuestos de incertidumbre, hasta ahí voy a evaluar. Pero esta semana sí quería empezar a explorar ya asuntos un poco más profundos del tema de la guía de estimación de incertidumbre. Esto lo vamos a evaluar ya para el segundo parcial, pero vamos a empezar a conversarlo, ¿verdad? La vez pasada estuvimos hablando un poco de algunas interpretaciones de la GUM y estuvimos hablando también un poco de algunos de los ejemplos que la GUM propone justamente cuando usted tiene evaluación tipo B, tipo tanto A como tipo B de la incertidumbre, ¿verdad? Estuvimos viendo el último ejemplo que fue justamente el caso de una distribución uniforme con límites asimétricos, ¿verdad? No sé si lo recuerdan por ahí, ahí lo vimos. No lo voy a repasar, se los dejo para que ustedes lo vean ahí en la GUM. Ese ejemplo ya está en la GUM por ahí, pero entonces yo voy a partir, voy a, digamos, como darle una continuación a esta lección a partir de ese ejemplo que nosotros hemos visto ya por ahí. Para ello, quiero empezar tal vez con un ejemplo que la GUM propone que me parece que vale la pena discutirlo y que ya digamos, con lo que ustedes conocen hasta el momento, yo creo que sería muy enriquecedor entenderlo. Entonces, este va a ser el ejemplo número 7, continuando con la numeración que teníamos de la lección anterior, ¿verdad? Es decir, esto, si gustan lo que quieren, es que toman este PDF, ¿verdad? Bueno, aquí yo les metí estas dos hojitas del tour y de este diagrama. Eso es como un apéndice ahí y no lo voy a borrar. Entonces, cuando suba ya el PDF, nada más lo que hacen es que este ejemplo 7 lo pueden pegar a la lección anterior, ¿verdad? En este ejemplo que lo propone la GUM justamente es de un voltímetro digital. Voltímetro digital. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos dice a nosotros? Bueno, resulta que los voltímetros digitales tienen, por decir así, una incertidumbre asociada al instrumento mismo, ¿verdad? Y cuando pasa el tiempo se presenta una deriva. Entonces, se dice que cuando pasa entre 1 año y 2 años después de su calibración, después de la calibración, su exactitud, la GUM dice exactitud. Yo sé que la palabra exactitud es un abuso del lenguaje. Debería ser un error máximo permitido, pero de repente, ¿verdad? Hay como ciertas contradicciones. Entendamos exactitud como un error, ¿verdad? Una especie de error o máximo permitido, ¿verdad? Está bien, entendamos eso como exactitud. Su exactitud en el rango de 1 volt. ¿Qué significa en el rango de 1 volt? Y cuando usted mide desde 0 hasta 1 volt. Es de 14 por 10 a la menos 6 veces la lectura más 2 por 10 a la menos 6 veces el rango. Es decir, usted de su experiencia, de los datos que usted ha tenido, del comportamiento del instrumento o incluso de las especificaciones del fabricante, se le dice esto, ¿verdad? Entonces, usted sabe que pasó un tiempo desde la última calibración de 20 meses. Por lo tanto, 20 meses está entre 1 año y 2 años, ¿verdad? Que el rango en el que nosotros estamos realizando la medición es el rango de 1 volt y que el valor promedio que usted obtuvo en esta medición, supongamos que usted realizó una serie de medidas, es de 0,928,571 voltios, ¿verdad? En ese rango. Eso nos propone por ahí la GUM. Y además nos dice la GUM que el valor, digamos, de la incertidumbre tipo A por repetibilidad, que sería la desviación estándar entre la raíz del número de datos asociada justamente a este promedio,
es de 12 microvolt. Eso es para no escribir 12 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Es más, podemos verlo así. Es así. Pero vamos a escribirlo como 12 microvolt. ¿Verdad? Y esto es básicamente una incertidumbre tipo A. Vamos a decir que nos dan toda esa información, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular cuál es la incertidumbre tipo B, por evaluación tipo B. ¿Asociada a qué? Pues asociada a la exactitud propia del instrumento. Y de paso, calcular la incertidumbre estándar combinada. Eso es lo que queremos calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este tipo de cosas, como decir 14 por 10 a la menos 6 veces la lectura, más 2 por 10 a la menos 6 veces el rango, es muy típica en los instrumentos de variables eléctricas. Entonces, por eso es bueno familiarizarse con este tipo de cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular un error máximo. Un error máximo. Voy a llamarlo EM. Error máximo permitido. Que va a ser justamente 14 por 10 a la menos 6 veces la lectura. ¿Y cuál es la lectura? El valor promedio que obtuvimos de 0,928,571 voltios. Más 2 por 10 a la menos 6 veces el valor del rango. Pero el rango en este caso es de 1 voltio. Entonces, donde usted calcula todo esto, ¿verdad? Y le va a dar un valor muy chiquitito. Yo lo voy a pasar a microvolt, así como hice con estos 12, ¿verdad? Y microvolt. Y eso me da 15 microvolt, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre justamente asociada a ese error máximo permitido? Bueno, esa incertidumbre se puede calcular a partir, digamos, de considerar que esto sigue una distribución rectangular. Y que esto que tenemos aquí es un más menos. O sea, es unidireccional. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para calcular eso, vamos a partir del siguiente modelo. Vamos a decir que la función de medición, que no podemos perder de vista, la función de medición es la siguiente. Vamos a marcarlo aquí en verde. Vamos a decir que la función de medición es que la tensión, ¿verdad? Es el valor promedio que usted obtiene justamente a partir de aquí, más una corrección asociada al error máximo permitido, ¿verdad? Una corrección y además de una corrección que voy a asociarla, si quieren ponerlo así, a la repetibilidad del instrumento. Esta corrección es 0 y es la evaluación tipo A. Y esta corrección también vale 0, nada más que si aporta incertidumbre. Entonces vamos a decir que la incertidumbre asociada a este término justamente van a ser los 15 microvolt entre raíz de 3. Y eso nos da 8,7 microvolt. La incertidumbre estándar combinada la podemos encontrar sumando estas dos incertidumbres, entendiendo lo siguiente, ¿verdad? Entonces, hay un modelo que nos propone a nosotros la GUM, que es el siguiente. No hace falta incluir esta corrección de repetibilidad, dice la GUM, que la voy a borrar, porque se sobreentiende que ya por haber un promedio aquí, este promedio que estoy marcando aquí en color amarillo, ya este promedio incluye una incertidumbre por repetibilidad asociada porque siempre el precio que usted paga por promediar es una incertidumbre y la incertidumbre es justamente esta tipo A de 12 microvolt. Entonces, la incertidumbre estándar combinada, vamos a llamarla UDC de la tensión, tiene que ser la raíz cuadrada de la suma de dos incertidumbres. Primero, la de la repetibilidad, que es la tipo A, esta que nosotros tenemos aquí de 12 microvolt, más esta segunda que acabamos de calcular asociada al error máximo. La suma de estas dos, estamos hablando que eso implica sumar la incertidumbre asociada a estos 12 microvolt más estos 8,7 microvolt. Si usted hace la suma geométrica de esas dos, le va a dar 15 microvolt. ¿Verdad? Y además, la incertidumbre relativa de esta tensión entre el valor de tensión, que aquí lo que podemos hacer es tomar el valor promedio que usted midió, es de 16 por 10 a la menos 6
y es adimensional. Aquí, digamos, estoy tomando el V, ¿verdad? Estimando el valor de V justamente a partir del promedio de V, ¿verdad? Estoy tomando aquí V como el promedio. Entonces, a dos cifras significativas queda una incertidumbre relativa, esa es combinada de 16 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un ejemplo que nos propone por ahí justamente la GUM. Tal vez lo único que vale la pena, ya te doy la palabra, don Carlos, es notar, observar que los coeficientes de sensibilidad de V con respecto al promedio y es 1, ¿verdad? Y que el coeficiente de sensibilidad de V con respecto a este cambio también es 1. Entonces, por eso es que podemos sumar directamente estas dos incertidumbres, tanto la tipo A como la tipo B, que es uno, digamos, de los logros de la GUM. Los logros de la GUM es que nos permite a nosotros justamente sumar esas incertidumbres. Ahora sí, don Carlos, te escuchamos. Profe, entonces digamos, cuando nosotros tenemos, yo qué sé, ¿verdad? Un multímetro y contamos con la tabla que que nos detalla como el cálculo de la incertidumbre, ¿verdad? Que es por la deriva y eso, no hay necesidad, o por lo menos se podría decir que eso, digamos, incluye la incertidumbre por la resolución del instrumento. Aquí, en este caso muy particular, no estamos hablando de resolución, ¿verdad? Habría que pensar, y eso es una buena pregunta, ¿verdad? Porque este ejemplo no lo indica, si esa resolución, eso no es despreciable. En este caso particular, no estamos incluyendo la resolución, pero la razón por la que no la incluimos, ¿verdad? Y te puedo decir, digamos, de la interpretación que yo hago también de este ejercicio, es porque probablemente es despreciable con respecto a las otras fuentes de incertidumbre. Porque aquí no nos están diciendo justamente si este rango que estamos proponiendo aquí como error máximo permisible incluye o no la incertidumbre. Pero digamos, es muy probable, porque aquí no tengo información, que esto llegue a ser una resolución de 1 microvolt. Y 1 microvolt en 15 o en 12 es muy pequeño. Pero la verdad, don Carlos, no tenemos en este ejemplo información de la resolución. Si tuviéramos información por la resolución, entonces ya obtendríamos un poquito más de espacio para poder analizarlo. Si la resolución fuera de 1 microvolt, yo te puedo decir que es despreciable. Pero si eso, digamos, usted dice, no, es que aunque sea despreciable, yo quiero calcularla. Bueno, tendríamos que ir a analizar esa resolución, la resolución del cero, si es que es necesaria, y hacer alguna estimación del valor de la resolución de ese instrumento. Pero necesitaría más información, don Carlos. No es que quiera esquivar tu pregunta. Es que, digamos, el tema es que para poder incluir aquí la incertidumbre por resolución, necesito más información de la resolución del instrumento. De momento podemos pensar que es despreciable. ¿De acuerdo? Ok, sí, entonces digamos, eso sí, sería caso por caso, ya sería ahí Caso por criterio, caso. criterio de uno ver cómo se compara la resolución con estas Sí, otras incertidumbres. sí, correcto, correcto. Por eso es que, digamos, en esto de incertidumbres, de repente, uno quisiera incluir la resolución en todos, y tal vez sea lo más conveniente. Pero, digamos, si uno va leyendo la GUM va sobre la filosofía de ir como separando las fuentes de incertidumbre, digamos, por su naturaleza. Entonces aquí la idea de este ejemplo que ellos dan es una incertidumbre donde, bueno, de repente vamos a considerar que todo lo demás va a ser despreciable, porque alguien podría decir, don Carlos, sí, pero el voltímetro puede ser que cambie su valor de tensión con la temperatura ambiental, porque este es un voltímetro de muy alto nivel de exactitud, deberíamos considerarla y posiblemente sí. Pero bueno, en este ejemplo no la estamos considerando. ¿Por qué razón? Bueno, tal vez porque las demás fuentes de incertidumbre presumiblemente podrían ser despreciables. ¿Ves? Pero sí, no, o sea, perfecta tu observación y es parte de lo que, digamos, ya con los ejercicios en la práctica, ya cuando usted está en el laboratorio con el instrumento enfrente, pues puedas tomar una decisión mejor para ver de qué hacemos, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, chicos, Listo, gracias. vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos, son las 8:33. Digamos 8:40, arranquemos, no nos atrasemos más de eso para la segunda parte de la lección, para hablar un poquito de distribución rectangular simétrica, ¿verdad? Y una pequeña presentación que les tengo por ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias y nos vemos entonces a las 8:40 en punto, ¿de acuerdo?
Muy bien, vamos entonces a continuar por acá, muchachos y muchachas. Quiero conversarles un poco hoy, porque es importante, digamos, los aspectos que la GUM menciona justamente acerca de la distribución trapezoidal simétrica, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Esto ya es algo que ustedes han visto antes, pero yo creo que no está mal repasarlo. Entonces, si ustedes se van al capítulo 4 de la GUM, de repente la GUM habla un poco de esta distribución, incluso da algunas referencias al respecto, ¿verdad? Yo voy a darle un enfoque un poco más gráfico, como para darle un poco, digamos, para ejemplificarlo de una manera tal vez más didáctica. Recordemos que es una distribución trapezoidal simétrica, ¿verdad? Una distribución trapezoidal simétrica es una distribución en la que usted tiene dos bases, ¿verdad? Una base mayor y una base menor, y tiene simetría con respecto al eje vertical. Bueno, ustedes ahí me entienden, esto es simétrico, de tal manera que esta distancia que usted tiene aquí, por ejemplo, es A, pero esta también es A. Tiene que ser simétrica, ¿verdad? Y a esta base, digamos, la vamos a llamar 2A, a la base completa, pero aquí, digamos, en la parte superior, esta base es más pequeña. Vamos a decir que el tamaño de esta base es 2A por un factor de beta, donde ese factor de beta puede variar entre 1 y 0, ¿verdad? Realmente 0 y 1 son límites, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, cuando el beta tiende a 1, entonces lo que vamos a tener es una distribución tipo rectangular. De hecho, es un caso límite, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, cuando beta es de hecho es 1, lo que tenemos es una distribución rectangular. Pero cuando el beta es 0, lo que tenemos es una distribución triangular. Recordemos que el valor del beta, ¿verdad? Va a estar definido un poco en términos de las bases. Entonces, por ejemplo, si yo renombro el valor de esta base aquí, lo que llamé como A, como A1, y esta otra base, la base menor, la semibase menor como A2, ¿verdad? Por un asunto más de conveniencia, digámoslo así, yo podría establecer que ¿el beta qué era? El beta era la diferencia, como bueno, A1 en este caso es mayor que A2, no necesitamos del valor absoluto, pero igual lo pueden dejar si quieren, como la diferencia entre la suma de las bases de A1 y de A2, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos ahí para lo que es el beta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso ya lo sabemos. Y sabemos también que, por ejemplo, en el caso de una distribución trapezoidal simétrica, siempre resulta de la convolución de dos rectangulares. Y cuando esas dos rectangulares son de la misma magnitud, lo que da como resultado es justamente una distribución triangular. La GUM nos dice a nosotros que para el caso de una distribución trapezoidal simétrica, la incertidumbre estándar la podemos calcular como, digamos, en un caso más general, como A, y aquí sería 1 más beta cuadrado sobre 6. Es decir, siempre es bueno y siempre es necesario en una distribución trapezoidal simétrica conocer el valor de beta, ¿verdad? Que esta expresión también se puede escribir así. A entre raíz de 6 por raíz de 1 más beta cuadrado. ¿Por qué es conveniente escribirla así? Porque vean ustedes que, por ejemplo, si el beta vale 0, esta expresión se va a reducir a A entre raíz de 6, que es la distribución triangular. Pero si el beta se vuelve 1, entonces esta expresión que yo tengo por aquí se va a reducir a, aquí sería 2 entre raíz de 6, entonces lo que usted tiene es A por raíz de 2 sextos, pero eso es lo mismo que decir A entre raíz de 3, que es lo que ya conocemos como distribución rectangular, ¿verdad? Entonces, bueno, la GUM, cuando expone justamente el caso de una distribución trapezoidal como esta, es una discusión que me parece interesante. Profe, Sí. perdón, A entre raíz de 6 no era triangular. Sí, esta es triangular y esta es rectangular. Ah, ok, ¿no? ok. ¿Por qué? Lo dije al revés, no. Vamos a ver. Yo le entendí las dos rectangulares, pero Esta es triangular, vamos a ponerlo aquí para que quede más claro, y esta es rectangular.
Sí, gracias. Mucho gusto. Ahora sí, ya está más claro. Muy bien. Entonces, vean, la GUM hace una discusión súper interesante que dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un caso como este que está aquí, donde usted tiene, digamos, A1 y A2, ¿verdad? Valor de A2. El valor de A2 resulta ser pequeño, ¿verdad? Es decir, usted dice, bueno, supongamos que A2 es el 30% del valor de A1. Acuérdense que ese 30% en nosotros es estratégico porque es una suma cuadrática donde ya no te aporta más de un 5%. Entonces, si usted llega y calcula la incertidumbre, digamos, estándar, utilizando esta relación que yo les di por aquí, ¿verdad? O incluso, si ustedes, digamos, lo calculan como si fuera, digamos, dos rectangulares, vamos a suponer que son dos rectangulares, A1 y A2, pero esta segunda es también una rectangular más pequeña, entonces, de lo que usted tiene aquí realmente es un valor de A1 entre raíz de 3, que cuando lo elevo al cuadrado, pues queda A cuadrado sobre 3, y A2 entre raíz de 3, que cuando lo elevo al cuadrado, pues queda de esta manera, y puede ser escrito así. Vamos a ir con calma. Y esto, pues si usted lo sustituye por el 30% que tenemos acá, podría quedar una expresión de esta manera. Y esto es 1,04 veces el valor de A1. ¿Cómo interpretamos esto desde el punto de vista, digamos, bueno, y el raíz de 3 aquí, ¿verdad? ¿Por qué no divido? Bueno, porque no me conviene, no me conviene. Me interesa centrarme en lo que pasó aquí con este 1,04. Este 1,04 lo que me dice es lo siguiente. La adición del A2 como suma geométrica a la 1 hace que la nueva incertidumbre supere a la incertidumbre de A1 rectangular, pero que la supere en menos de un 5% al valor de A1 entre raíz de 3, ¿verdad? Entonces, por eso es que uno podría considerarlo despreciable. Entonces, un caso como este, usted puede decir que predomina A1. Y si predomina A1, pues un caso como este, prácticamente usted puede decir que predomina A1, que es una rectangular. Y por eso es que cuando predomina una rectangular, usted puede utilizar pues los criterios para cálculo, digamos, de incertidumbre expandida sobre predominio de una distribución rectangular, ¿verdad? Entonces, bueno, eso nos habla un poco ahí la GUM. Sobre todo, la discusión que la GUM propone es que hay que entender que estos son sumas geométricas. Y como sumas geométricas, entonces hay que analizarlas en cuanto a su contribución porcentual dentro de una suma geométrica. Incluso, digamos, para redondear esta discusión, la GUM hace una nota comparativa, ¿verdad?, entre tres distribuciones. Yo lo voy a escribir, digamos, de manera gráfica, porque, no sé, soy ingeniero y a veces los ingenieros entendemos mejor así, pero digamos, lo que la GUM te dice es, supongamos que usted tiene, digamos, una distribución normal. Supongamos, ¿verdad? Donde usted sabe que, digamos, hay una media ahí, voy a llamarla mu, y esa distribución, pues ahí abarca un área respectiva, ¿verdad? De tal manera que vamos a decir que el área o la probabilidad de cobertura es de un 99,73%, asociada justamente a un valor de incertidumbre, digamos acá, vamos a ponerlo aquí, A, que sea 3 veces la desviación estándar, ¿verdad? Y que por el otro lado sea igual. De tal manera que, digamos, en esta distribución usted lo que tiene es una media más menos A, ¿verdad? Pero que esto sigue una distribución normal. Entonces ya sabemos que la incertidumbre estándar, en el caso de una distribución con 99,73% de factor de probabilidad de cobertura, es un factor de cobertura K igual 3. Entonces, si usted tiene el valor de A, que sabemos que A es la diferencia que hay, digamos, del valor central al extremo, de esto va a ser A entre 3, que es la incertidumbre expandida entre el factor de cobertura, ¿verdad? Que el factor de cobertura aquí es 3, si fuera una normal. Pero
¿qué pasa si esta distribución, por ejemplo, fuera triangular? Si fuera una triangular, si usted, digamos, tuviera información para suponer que esta distribución es triangular. ¿Ok? Entonces, igual, ahí tenemos el área que abarca. Vamos a decir que esto es mu menos A y esto es mu más A. Es decir, que la distancia que yo tengo, digamos, hasta este extremo aquí es A. Y este también aquí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ok, la incertidumbre estándar de esta distribución triangular va a ser el valor de A, pero entre raíz de 6. Entonces, vea qué interesante. Esto nos da a nosotros aquí 0, aproximadamente a 2 cifras significativas, 0,33 veces el valor de A. Pero esto nos da a nosotros 0,41 veces el valor de A. ¿Lo ven, chicos y chicas? Es decir, dan muy similares. Hacer una consideración de una distribución normal con K igual 3 y una distribución triangular, de repente no son tan diferentes a pesar de que la información que justifica esas diferencias puede ser muy distinta. Ahora, si esto lo comparamos con una distribución rectangular, que de repente una rectangular puede implicar una diferencia gruesa con respecto a una normal, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que los datos siguen un valor de mu, ¿verdad? Que el A, digamos, es igual, es una constante en los tres, pero aquí es mu más A y aquí mu menos A. Aquí tengo, pues, todo esto, ¿verdad? Ese es el área que abarca. Entonces, la incertidumbre asociada a esto, podemos decir que es el valor de A, que es A, aquí. Espérate, ya vamos a terminar la ecuación. A es esto, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre estándar es ese valor de A dividido entre raíz de 3, obviamente, ¿verdad? Que nos da como resultado aproximadamente 0,58A. Entonces, vean que, bueno, este caso da 0,58, este caso da 0,41 triangular y este 0,33. Entonces, la discusión que se propone justamente es esta, ¿verdad? Que estas incertidumbres en evaluación tipo A, ¿verdad? Son muy similares. Claro, decir similares de repente puede quedar un poco arbitrario, ¿verdad? A pesar de las grandes diferencias de información que las justifican, ¿verdad? Ahora, eso es lo que dice la GUM. ¿Cómo debe uno interpretarla? Yo no sé si ustedes, digamos, ya tienen esa habilidad de leer las cosas en ciencia, ¿verdad? Una cosa es lo que usted lee y otra cosa es lo que no te quieren decir, ¿verdad? Porque lo que no te quieren decir aquí casi que es, bueno, 0,33, 0,41 y 0,58 es muy similar. Incluso vean que una distribución rectangular implica una información totalmente diferente a lo que usted podría tener en una normal o triangular. Y sin embargo, las diferencias sustancialmente no son tan grandes. Eso es lo que nos dice a nosotros la GUM. Es decir, no, a ver, ¿cómo se los pongo así? Si usted se equivocó o usted hizo una consideración diferente en el tipo de distribución, no sea dramático, no sea dramático. Va a cambiarle, pero no le va a cambiar, digamos, de manera, tal vez no le vaya a cambiar de manera tan sustancial. Tome en cuenta que andan en un orden de magnitud muy similar. Es decir, que a pesar de que usted pasa de una distribución que sea, por ejemplo, una normal a una rectangular, que son totalmente diferentes, no te cambia en más del doble el valor de incertidumbre por la diferencia de las consideraciones a nivel de evaluación tipo B entre una y otra, ¿verdad? Entonces, esa es otra discusión que propone la GUM, ¿verdad? Entonces, yo sé que estos dos temas pueden ser un poco inconexos. De repente te habla de la distribución trapezoidal y de repente cambiamos ahora a hablar de lo que son las magnitudes de las incertidumbres en sí, pero es que eso va justamente sobre este apéndice, ¿verdad? Sobre el hecho de que muchas veces, como estos son sumas geométricas, no tenemos que perder de vista que la forma en que se propagan es un poco diferente a las sumas aritméticas, ¿verdad? En las sumas geométricas siempre predomina la mayor y
hay que tener un gran cambio en los valores, digamos, de entrada como para que haya una diferencia sustancial a nivel de incertidumbres, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es una discusión que había por ahí, digamos, en ese tema de evaluación tipo B que me parecía importante ver. Y no sé si hay alguna pregunta hasta acá, sino para presentarles esto se los acabo de subir al TEC Digital, entonces lo pueden revisar también por ahí. Es un tema que ya habíamos conversado, pero que quiero formalizar justamente el día de hoy, que es la ilustración gráfica de la evaluación de la incertidumbre estándar. Entonces la GUM, una vez que propone eso, digamos, de la evaluación tipo B, nos habla a nosotros de este ejemplo. Nos dice que 20 observaciones, digamos, repetidas de temperatura, fueron agrupadas en intervalos de 1 grado Celsius. Estas fueron medidas ahí, digamos, con un termómetro que tiene una resolución de 0,01 grados Celsius. Y lo que hicimos fue agruparlas, ¿verdad? Entonces, entre 96.5 y 97.5 solo hay un dato. Pero hay dos entre 97.5 y 98.5 y así sucesivamente. La mayoría de los valores, hubo 6 valores que estaban entre 99.5 y 100.5 y bueno, el mayor está en el intervalo de 102,5 a 103,5. Ahí están, ¿verdad? Usted puede tomar estos valores que estarían aquí agrupados y calcular el promedio y la desviación estándar muestral, ¿verdad? De los datos, digamos, no agrupados. Entonces ahí está. Este es el promedio, esta es la desviación estándar. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿qué tipo de distribución siguen esos datos? Por ejemplo, típicamente usted puede hacer un histograma y suponer que siguen una distribución normal. Entonces, si usted supone que siguen una distribución normal, la distribución normal tiene esta forma, ¿verdad? 1 entre sigma raíz de 2pi por exponencial de menos t menos mu sub t cuadrado entre 2 sigma cuadrado. Este 2 sigma cuadrado está en el denominador, ¿verdad? Aquí. Entonces, aquí tenemos el valor del promedio y el valor de la desviación estándar. Ahora, es lo que habíamos hablado la vez pasada. Usted podría suponer que esos datos idealmente, digamos, están asociados a una población de media 100 y desviación estándar de 1,5. Usted puede suponer eso. Entonces usted podría decir, bueno, si eso fuera cierto, mis valores que estoy obteniendo del promedio como estimador de la media y de la desviación estándar muestral como estimador de la desviación estándar, pues no están tan malos. ¿Lo ven? De hecho, vean ustedes que esta línea punteada que está aquí coincide con el promedio y esta que está acá, la de 100, coincide con el valor de la media. Entonces andan muy cercanos, ¿verdad? Y además nos definen a nosotros dos límites a nivel, digamos, de lo que es la media más menos la desviación estándar, donde uno podría pensar que está en el 68% de los valores que usted midió, de los datos que usted midió. Si usted quiere ser más estricto y más objetivo, incluso puede hacer una prueba de normalidad o algún otro tipo de cosas, pero digamos que usted podría pensar, la GUM no hace pruebas de normalidad, usted puede pensar ahí con un poquito más de sentido común, o conjeturar, o no sé, de manera heurística, pensar que los datos sí siguen una distribución normal, que hay suficiente evidencia desde el punto de vista gráfico para pensar que estos datos siguen una distribución normal. Pero no es la única opción, ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, digamos que esta sería la distribución normal a la que podrían ajustarse, no andamos tan mal. Una distribución normal con media 100 y desviación estándar 1,5, pero también pudieron haberse ajustado a una distribución rectangular. ¿Lo ven? Donde el valor de esta A, vean que serían 4 grados Celsius, ¿verdad? Entonces A vale 4 grados Celsius. O también pudieron haberse ajustado a una distribución triangular, donde el valor también de este A es de 4 grados Celsius. Entonces vean ustedes que dependiendo un poco de cómo trabaje usted la información, cualquiera de las tres distribuciones podría ser válida. Tal vez la distribución rectangular tiende a ser un poquito más conservadora, porque nos dice a nosotros que hay igual probabilidad de que los datos estén en un extremo o en el otro. Es una distribución un poco más conservadora, ¿verdad? Pero vea que la triangular y la normal no son distribuciones que disten mucho del comportamiento experimental que nosotros tenemos y pueden ser también utilizadas. Ahora, vea qué interesante lo que pasa. Si usted calcula, digamos, la incertidumbre estándar, suponiendo que siguen una distribución normal, que es lo que típicamente uno hace
Uno calcula un promedio y calcula la desviación estándar experimental de la media, que es la desviación estándar entre la raíz del número de datos. Eso nos da a nosotros 0,33 grados Celsius aproximadamente a nivel de incertidumbre estándar, si fuera una normal, ¿verdad? Ahora, si usted considera que es una rectangular, la cosa cambia. Vean que la rectangular, pues, si usted calcula el valor de la media, va a estar en 100, ¿verdad? Pero el valor de la desviación estándar va a ser el valor de A dividido entre raíz de 3. Entonces, como el A son 4 grados Celsius entre raíz de 3, nos da a nosotros 2,3 grados Celsius. Eso sustancialmente es prácticamente un orden de magnitud por encima, si usted la supone rectangular. Y si usted la supone triangular, resulta que podemos definir perfectamente la función en términos de la más, de la menos, el promedio en 100, el A en 4, el promedio, digamos, sigue siendo 100, pero la incertidumbre estándar, que sería el A entre raíz de 6, nos da 1,6. Entonces, conclusión, en el caso de la normal, el promedio no es 100, pero es aproximadamente 100 con una incertidumbre estándar de 0,33, no andamos tan mal. En el caso de la rectangular, el promedio es 100, pero vea que la incertidumbre estándar es 2,3. Y en el caso de la triangular, que es como un caso promedio, ¿verdad? No es tan pequeña como la normal, pero no tan grande como la rectangular, nos da 1,6 grados Celsius. ¿Qué ocurre con todo esto, chicos? Lo que ocurre es que los tres valores son válidos. O sea, los tres enfoques son válidos. Y entonces la GUM como que tira la pelota y le dice a usted, dice, es responsable y decide usted qué hace. ¿Verdad? Decida usted qué hace. Entonces, cuando usted lee la GUM, de repente queda esa sensación de que muchas veces, digamos, la elección de un tipo de distribución va a depender de cómo usted, digamos, de un conocimiento que no te lo da la estadística, que te lo da justamente el conocer un poco las mediciones que ustedes están realizando, ¿verdad? Entonces, ahí lo pueden ver ustedes en la GUM. Yo les invito justamente a que analicen y lean ahí en la sección esta del capítulo 4, que es la que estamos discutiendo, y que analicen y piensen también, incluso que puedan discutir un poco este ejemplo, ¿verdad? Que está por acá, ¿verdad? En el cual, pues, sobre todo en este parrafito que está aquí en la página 18, ¿verdad? Ellos comentan un poco esa parte por ahí, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, bueno, eso nos habla a nosotros la GUM en cuanto a lo que es evaluación tipo B de la incertidumbre. ¿Está bien? Ok. Quiero ahora empezar a hablar hoy, digamos, de lo que hemos llamado hasta el momento la determinación de la incertidumbre estándar combinada, ¿verdad? Entonces, como en miras de ir, digamos, como continuando un poco ya lo que hemos hablado ahí, porque nos hemos centrado mucho en la evaluación tipo B de incertidumbre, ¿verdad? Quisiera, pues, hablar un poco de, por lo menos dejarlo introducido hoy, ¿verdad? El caso más general de la determinación de la incertidumbre estándar combinada. Muy bien, hasta el momento lo que nosotros hemos visto en lo que llevamos del curso ahorita es únicamente un caso muy particular, que es lo que se conocen como las magnitudes de entrada no correlacionadas. Y dentro de ese caso, digamos, todavía hemos visto uno particular, que es cuando usted, digamos, sabe de antemano que cuando usted suma distribuciones de probabilidad, lo que está haciendo es una convolución, ¿verdad? Y lo que estamos tratando es únicamente con términos de primer orden. Es decir, hasta el momento lo que ustedes saben es que, por ejemplo, la incertidumbre combinada de una función, digamos, de medición Y, va a ser la suma geométrica de todos sus aportes, donde esos aportes a la incertidumbre
se obtienen como una suma geométrica que implica la derivada parcial de la función con respecto a cada variable, ¿verdad? Vamos a escribirlo así, que se llama coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre estándar al cuadrado de cada una de esas variables, ¿verdad? Y eso nosotros incluso lo podíamos escribir de esta manera, ¿verdad? Yo les decía que podía escribirse como la sumatoria de i igual 1 hasta n del c sub i multiplicado por la incertidumbre de x sub i al cuadrado, ¿verdad? Esto que está aquí, ya como ustedes lo saben, se conoce como coeficiente de sensibilidad. Entonces uno incluso decía, voy a ponerlo en color negro, que el coeficiente de sensibilidad pues es la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables, ¿verdad? Ahora, esto de aquí, que es la contribución, muchachos y muchachas, se puede escribir de una manera más conveniente. La contribución es el producto, digamos, del coeficiente de sensibilidad por la incertidumbre estándar. La contribución se llama. Y esa contribución a la incertidumbre, por notación, la escribimos U de Y, ¿verdad? Donde el valor de U de Y aquí, para que no nos perdamos, es el valor absoluto del coeficiente de sensibilidad por su incertidumbre estándar, ¿verdad? Eso es lo que hasta el momento nosotros sabemos, ¿verdad? Y eso es lo que la GUM explícitamente dice. De hecho, la GUM dice cosas un poco obvias. Dice, si el valor del coeficiente de sensibilidad es 1 o menos 1, pues esta incertidumbre combinada de Y simplemente se reduce a una expresión que es la sumatoria de I igual 1 hasta n de cada una de las contribuciones a la incertidumbre. Es decir, los coeficientes de sensibilidad son unitarios, ¿verdad? Que fue un caso que ya vimos. Y el otro caso es si usted tiene una función de medición, por ejemplo, y como función de x1, x2, etcétera, pero que esté conformada por productos. Entonces, por ejemplo, que sea x1 a la p1, ¿verdad? Por x2 a la p2, pero que estos exponentes, muchachos y muchachas, no tengan una incertidumbre apreciable. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Cuando estaba conformada por esto, que era como si usted tuviera productos y cocientes con potencia, habíamos hablado que usted calculaba algo que se llamaba la incertidumbre estándar relativa, ¿se acuerdan? La incertidumbre estándar combinada relativa, que era la sumatoria, en este caso, desde i igual 1 hasta n, de cada uno de los valores del, digamos, del exponente, por las incertidumbres relativas de cada uno de ellos. De hecho, si los exponentes todos fueran 1 o menos 1, de ahí este término P sub i desaparece. Y a esto que tenemos acá, a este término de aquí, por ejemplo, le llamamos incertidumbre estándar combinada relativa, ¿verdad? Entonces ustedes ya por ahí hicieron el ejercicio de la balanza de Cavendish y ya ustedes aplicaron eso por ahí. La GUM propone esos dos casos, e incluso la misma GUM, por ahí se los dejo, chicos, habla un poco de transformaciones. Yo no le voy a dar mucha bola a eso, pero digamos, responsablemente aquí yo les digo que eso existe, por si alguien considera que eso puede ser importante, ¿verdad? Pero habla un poquito ahí de realizar transformaciones. Entonces, si alguien quiere lo puede detallar por ahí un poquito. Pero bueno, eso es lo que nos establece aquí justamente en esta parte, ¿verdad? Yo lo que hago es pues ampliarlo un poco como para que esté tal vez más claro, ¿verdad? La ley de propagación de incertidumbres por aquí, ¿verdad? Sí, tal vez hay algo que vale la pena por aquí mencionar. Esto que nosotros estamos haciendo aquí con la ley de propagación de incertidumbres, y quiero que lo piensen bien, esto usted lo va a pensar, se lo va a llevar a la casa y va a agarrar algunos minutos de su tiempo y lo piensa. Es una aproximación, digamos, de primer orden de una expansión de Taylor de la convolución de distribuciones de probabilidad. Es una aproximación de primer orden. Significa que pueden haber términos de segundo orden que nosotros no estemos incluyendo. ¿Ok? A ver, pues vamos a hablar un poco de qué significa eso de términos de orden superior.
¿Qué es eso? ¿Cómo es eso de que hay términos de orden superior? ¿Significa entonces que los cálculos de incertidumbre que yo he realizado hasta el momento están malos? Bueno, están incompletos. Digamos, incluso los que ustedes están haciendo en la tarea pueden estar incompletos. Porque la ley de propagación de incertidumbre, digamos, completa, para términos no correlacionados, se escribe así. Vean. Nada más les pido paciencia porque la expresión sí es algo grande. Bueno, la raíz la escribimos al final. Es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada parcial del f sub i con respecto, perdón, del f sub i, no del f, nada más, con respecto al x sub i al cuadrado por el incertidumbre del x sub i, que este es el término clásico que conocemos. Pero aquí vean qué interesante, voy a añadirlo en color negro para distinguirlo. Aquí hay que añadir los términos de orden superior. Los términos de orden superior vienen así. Desde i igual a 1 hasta n, desde j igual a 1 hasta n, de 1/2, y viene la derivada del segundo orden con respecto a x sub i y con respecto a x sub j. Yo me imagino que, bueno, ya ustedes han llevado cursos de cálculo y saben lo que son las derivadas parciales de orden superior. La derivada de f con respecto a x sub i multiplicada por la derivada de orden tercero, incluso aquí vamos a incluir las derivadas de orden tercero del x sub i y el x sub j. Uno podría incluir todavía incluso derivadas de un orden todavía superior, de orden cuarto, pero la GUM no se molesta ni en mencionarlo. Y para efectos de nosotros, chicos, no vamos a perder tiempo porque son términos que evidentemente, te puedo decir, las funciones que nosotros trabajamos no representan algo importante. Si un caso particular usted lo necesita, pues tendrías que hacer el desarrollo. Entonces, desarrollos respectivos. Pero para efectos de lo que nosotros hacemos aquí, esta es la expresión completa de lo que llamamos entonces ley de la propagación de incertidumbres para argumentos no correlacionados. Profe, Sí. disculpe, en la derivada parcial tercera que puso, ese delta x sub j a la 3 está bien, no debería ser. No, está malo, es un cuadrado, tienes toda la razón, discúlpeme aquí. Vamos a corregirlo. Gracias más bien ahí por la observación. Es así. Bueno, pongámoslo en negro para. Ok, entonces, a ver aquí, yo creo que aquí en la vida es importante que usted piense un poco las cosas, ¿verdad? Esto de aquí en negro, vamos a llamarlos términos de orden superior. Ok, entonces ahora yo les voy a pedir que lo pensemos un poco. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el ejemplo de la concentración molar? ¿Verdad? De la concentración molar que yo les resolví por aquí, hicimos el diagrama. Nosotros ese ejercicio lo resolvimos solo con los términos de primer orden. No incluimos los términos de orden superior. Y uno podría incluir los términos de orden superior, claro. Y si incluye los términos de orden superior, viene la pregunta, ¿qué pasa? ¿Me cambia la expresión? La respuesta en corta es que sí, sí cambia, matemáticamente cambia. El tema es que particularmente para ese ejercicio el aporte que van a tener es despreciable, pero para saber que es despreciable hay que calcularlo. Entonces, eventualmente yo les voy a dejar una tarea, la tarea 5 no se las voy a dejar antes del primer parcial porque no quiero estresarlos. Posiblemente se las estaría subiendo al TEC Digital ya el día sábado en la tarde, donde vamos a jugar un poquito con los términos de orden superior. Vamos a tomar algunos casos y vamos a ver si esos términos de orden superior de alguna manera pudieran estar afectando por ahí. Vea que cuando los modelos, digamos, son modelos y que no llevan cocientes, posiblemente esos términos de orden superior desaparecen, pero no es el caso más general, ¿verdad? Entonces hoy justamente, pues, por lo menos quería dejar mencionado eso por ahí. ¿Está bien? Eso, digamos, en cuanto a lo que corresponde a magnitudes no correlacionadas, ¿de acuerdo?
Em, ok, no sé si hay preguntas aquí. Esto más bien, vamos a moverlo aquí. Ahora sí. Ahora, hemos hablado aquí de lo que es magnitudes de entrada no correlacionadas. Ahora vamos a hablar qué pasa cuando las magnitudes son correlacionadas. Yo pienso que tampoco tenemos que tenerle miedo a poder meternos con eso, ¿verdad? Don José Ortega. Profe, eso, digamos, esa incertidumbre, ¿verdad? Con los términos de orden superior, ¿Sí? a cuando se refiere a magnitudes no correlacionadas, se refiere como, digamos, al ejercicio uno de la tarea, que no A están todo lo correlacionados. que hemos hecho, a todo lo que hemos hecho, vamos a hablar de que son magnitudes no correlacionadas, porque de momento nosotros no estamos trabajando modelos de regresión, digamos, sí, digamos tener razón en tu observación porque hemos abusado tal vez un poquito, José, del término correlacionado, ¿verdad? Y tal vez yo no los he explicado ahorita cuando la GUM dice correlacionadas, ¿a qué se refiere? Pero no se refiere a la correlación, o sí, digamos, se refiere un poquito al tipo de correlación que hemos manejado, pero quiero, digamos, que aquí lo veamos desde la óptica que pone la GUM, que es utilizando justamente coeficientes de correlación. Digamos, una correlación se puede medir, pero ¿cómo se mide? A partir de coeficientes de correlación, ¿verdad? Don Jesús, si vas a decir algo. Profe, bueno, mi duda era, por ejemplo, con el ejercicio 2 que ahí sí habían correlaciones. Ajá, No es correcto. ese tipo de correlaciones. No, porque ese tipo de correlación que nosotros tenemos ahí, podemos considerarla dentro de los términos de orden, de primer orden, si nosotros cuantificamos adecuadamente la dureza Brinell. Es decir, en el ejercicio 2, si cuantificamos la dureza Brinell tal como lo expliqué al inicio de la lección, no es necesario incluir estos términos de correlación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo que si no lo haces así, sí tendrías que meter los términos de correlación. ¿Okay? Entonces, de momento, obviamente, hoy no vamos a ver todo el detalle estadístico de las correlaciones, pero esto es como cuando usted le mandan el tráiler de la película, ¿verdad? Bueno, ¿a qué se refiere con términos de correlaciones? Entonces, resulta que vamos a pensar, vamos a olvidarnos de momento. Yo les voy a pedir, digamos, que nos olvidemos de los términos de orden superior. Digamos que usted vive en un mundo donde usted piensa que realmente solo hay términos de orden, de primer orden, ¿verdad? Eso para no complicar la expresión que les voy a proponer. Si usted, digamos, me acepta que los términos de primer orden son los relevantes, esto que tenemos aquí todavía podemos generalizarlo un poco más y escribirlo de esta manera. Usted puede escribir la ley de propagación de incertidumbres como la sumatoria desde 1 hasta n en i y de j igual a 1 hasta n en j, ¿verdad? Son los índices mudos de la derivada parcial de f con respecto a x sub i por la derivada parcial de f con respecto a x sub j por un término que se llama covarianza. Híjole, usted dice, ¿cómo es eso de que covarianza, profe? Ahora sí ya se puso interesante esto. Ok, digamos que la varianza que usted tiene aquí es un caso especial de algo que estamos llamando covarianza. Esta expresión que está ahí, que resulta no ser muy agradable y de hecho un poco oscura, uno podría escribirla de una manera un poquito más conveniente, que es esta, que es básicamente separar esas covarianzas en una primer parte, que es tal como lo conocemos, que es esta primer parte, digamos, de expansión a primer orden, que es como la hemos trabajado, derivada de f con respecto al x sub i, por un cuadrado de x sub i, y separar por otro lado los demás términos de las covarianzas, que sería 2 veces la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1, para quitar el término, digamos, de la varianza, y de j igual i más 1 hasta n de la derivada de f con respecto a x sub i, de f con respecto a x sub j, y el término de covarianza, que bueno, ese término de covarianza
se puede calcular a partir, no sé si ustedes lo vieron en estadística, lo que se llama coeficiente de correlación, ¿verdad? Digamos, este término de aquí, voy a ponerlo aquí en color negro, este de aquí, el último, este de acá, es realmente la incertidumbre del X sub I multiplicada por la incertidumbre del X sub J multiplicada por un coeficiente de correlación de X sub I y X sub J. Este coeficiente de correlación es un coeficiente que usted puede determinar que varía entre -1 y 1 y va a depender de cómo se relacionan las variables XY y XJ. Si no existe correlación, este término se hace 0 y entonces recuperamos la ley de primer orden, nada más que hemos visto hasta el momento. Pero si no, tenemos que considerar esos términos que son correlacionados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es entonces el valor de la covarianza? ¿Verdad? ¿Qué es la covarianza en sí? Bueno, la covarianza entonces es lo que llamamos X y XJ entre dos variables. La vamos a entender entonces como un coeficiente de correlación, pongámoslo por aquí, multiplicado por las incertidumbres estándar de XY y de XJ, donde esto que tenemos aquí, que es el coeficiente de correlación, ¿verdad? Tiene simetría, es decir, es lo mismo el coeficiente de correlación entre XY y XJ que el que usted tenga entre XJ y XY. El coeficiente de correlación tiene un significado, ¿verdad? Tiene un significado. Este coeficiente varía entre -1 y +1. Y probablemente ya ustedes lo han visto en sus cursos de estadística. Si ustedes han llevado un curso de estadística que sea querer, tuvieron que haberles hablado de correlación, ¿verdad? Entonces, usted puede tener dos variables que sean, digamos, independientes. Si las variables, digamos, XY y XJ son independientes, ¿cuánto es el coeficiente de correlación? Bueno, este coeficiente de correlación vale 0. ¿Verdad? ¿Y cómo se vería gráficamente? Algo así, sería como dos variables donde usted básicamente, qué sé yo, si tenemos un valor, por decir algo, XY y XJ, fueran esas dos variables, los puntos, digamos, no tienen ninguna correlación estadística y si usted quisiera de alguna manera establecer alguna tendencia, la pendiente de una línea de mejor ajuste sería 0. Significa que hay total independencia entre los valores de X sub I y X sub J. Eso significa que los dos valores sean totalmente independientes, ¿verdad? ¿Está bien? Y bueno, para terminar, esta última expresión que está aquí, solo por ahí, no sé, ser un poquito más pedante, la GUM, ¿verdad? Como para que no se asuste uno tanto, lo que hace es expresarla en términos de coeficientes de sensibilidad, ¿verdad? Entonces vuelve a decir, bueno, escribamos los coeficientes de sensibilidad como el C sub I, aquí debería ser el cuadrado, ¿verdad? Por X sub I, más 2 veces la sumatoria de I igual 1 hasta N, de J igual 1, perdón, J igual I más 1 hasta N, de los coeficientes C sub I, C sub J, de U de XI, U de XJ y el coeficiente de correlación entre XI y XJ. Entonces, esa es una forma de escribirlo quitando las derivadas parciales y entendiendo, digamos, que estos C sub I son las derivadas de F de X sub I, ¿verdad? Si el valor, digamos, del coeficiente de X sub I y X sub J valiera exactamente 1, que sería que hubiera una correlación, que los argumentos estuvieran totalmente correlacionados, entonces ocurre un caso interesante, que es que la sumatoria, digamos, en el momento que esto se vuelve 1, se puede completar la suma de cuadrados
y esta sumatoria de incertidumbres se vuelve una suma aritmética y no geométrica. Entonces se puede escribir de esta manera. Cuando son argumentos correlacionados, se escribe como una suma aritmética que en términos del C sub i se puede escribir así. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Y con esto termino la lección de hoy, ¿verdad? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que, por ejemplo, chicos, cuando ustedes tienen pesas, que lo vamos a ver en el próximo curso de laboratorio, entonces usted llega y coloca 2 pesas sobre la balanza y esas 2 pesas han sido calibradas con el mismo patrón. Usted puede suponer que son argumentos totalmente correlacionados porque han sido calibradas contra el mismo patrón. Hay una correlación que usted puede suponer que es perfecta, ¿verdad? Uno podría hacer esfuerzos para que no estén correlacionadas, pero sería muy grande el esfuerzo. Entonces son correlaciones perfectas. Si usted coloca esas 2 pesas sobre el receptor de carga de la balanza, entonces usted puede suponer que las incertidumbres de esas 2 pesas se suman aritméticamente y no geométricamente. Eso por el caso de argumentos no correlacionados, ¿verdad? Entonces, bueno, la intención de hoy era eso. La intención de hoy justamente era abrirles un poco ahí el panorama, ¿verdad? Para que puedan ya ingresar en algún momento al capítulo 5. Esto es justamente con lo que arranca el capítulo 5, ¿verdad? Y eso es todo el capítulo 5. Todo esto que acabamos de hablar de argumentos de orden superior y argumentos correlacionados, lo menciona la GUM en 2 páginas, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir trabajando a lo largo del curso, ¿verdad? Y irle dando un poquito más de sentido. Entonces, de momento, hoy vamos a quedar por acá. Si alguien necesita consulta, yo voy a estar por aquí. Cualquier cosa, me contactan. Yo a las 5 de la tarde si tengo que dar clase, entonces en ese lapso de 5 a 7 no los puedo atender. Pero cualquier cosa, chicos, si tienen dudas por ahí, entonces nada más me contactan y con gusto haré lo posible por tratar de solventarlas. ¿De acuerdo? Profe, ahorita se puede quedar un toquecito al final de la clase. Claro, por supuesto. Ok, gracias. Bueno, voy a parar la grabación aquí, entonces muchísimas gracias de verdad por su atención y ahí nos estamos hablando. Y Reiner se me queda por aquí. Bueno, Estamos, profe, pura vida. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.